en esta parte vamos a ver cómo la idolatría es fornicación espiritual o adulterio, porque Jesús habla de su iglesia como una mujer pura, por eso las bodas del Cordero, y vemos la parábola de las vírgenes que esperan con lámparas, y también Cantar de los Cantares. O sea, si te vas con un Dios falso o adulteras, o sea, fornicas, pues no guardaste a tu verdadero Dios, porque el Señor es el esposo, la iglesia es la esposa. Y todo esto te lo podemos ver en la palabra. Y si vamos a Ezequiel capítulo 16, versículo 6, ahí menciona: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, vive. Digamos, si vamos al versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse ahora brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. En el versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste en diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas, para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? ¿Para qué degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de todo, de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor. Entonces en estos versículos se lee como, o sea, con el oro, la plata, incluso con la flor de harina que el Señor le había dado. O sea, aquella mujer que es su pueblo usó ese oro, la plata, para hacerse ídolos, para alimentar esos ídolos, para darles ofrendas. O sea, pueden leer los capítulos completos y se van a dar cuenta de tanto de lo que habla el Señor acá. El versículo
24. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban. Y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Pasamos al versículo 28. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con eso te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Versículo 33. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de toda parte se llegasen a ti en tus fornicaciones, y han sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: por cuanto ha sido descubierta tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifiesta a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. En estos versículos encontramos que habla de lugares altos, altares. Habla de sus fornicaciones. Que la idolatría ya se ve que es como una fornicación espiritual. Si vamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 2. Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas tus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga en su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y ha llegado el término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Versículo 10. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés, usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Menciona avaricia, que es igual que idolatría, como vimos en los anteriores videos. Entonces vemos que incluso ahora habla de no solamente fornicación espiritual, sino también física. O sea, toda la mentira, todo engaño que lleva un ídolo, lo que causa ese ídolo, te lleva a la mentira, a la idolatría te lleva
a ese engaño, a esa mentira. Te lleva a practicar el pecado. Y se empieza a ver cómo cada pecado también es un ídolo. Cómo se idolatra a ese demonio que está detrás de ese ídolo. En Ezequiel 23 vemos cómo habla de dos hermanas, que una es Samaria y la otra Jerusalén. Eso está en el versículo 4. En el 7 habla de cómo una se prostituyó y se contaminó con los ídolos de ellos, de las naciones vecinas. Y luego cómo la otra siguió el ejemplo, siguió ese mismo ejemplo. Pueden leer todo el capítulo, pero si vemos el versículo 14 dice: y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en las paredes, imágenes de caldeos pintadas de color. Pueden también ver en Ezequiel 16, lo leímos anteriormente, leer todos los capítulos y van a encontrar que hablan mucho de fornicación, de adulterio y de cómo eso es fornicación espiritual, cuando tiene que ver con ídolos, con idolatría. Entonces aquí en Ezequiel 14, en aquellas imágenes no solamente las desea como si fuera pornografía, y una foto y un dibujo es la misma aberración, sino que cuando se habla de pintura, o sea, investigando las palabras en hebreo y en otras traducciones, se nota mucho como un deseo por las pinturas, una codicia. Y vemos que anteriormente con estos ídolos habían también muchas esculturas de desnudos, y actualmente también se ven mucho. Entonces aquí, o sea, simplemente no las desea, sino que se mete con ellas en sentido espiritual. O sea, las idolatra porque ya las codicia. Hay como una lujuria, una avaricia hacia eso. Entonces las desea al punto que fornica con ellas. Al meterse, como menciona los capítulos, con otros que son ya los ídolos de los otros pueblos. Y también menciona que aún físicamente. Entonces, espiritualmente, al hacer esto con esas imágenes, es como una fornicación espiritual, porque se mete con esas imágenes, con esos ídolos. En Ezequiel 23, versículo 38, aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Y es lo mismo que habla Jeremías capítulo 7, del 7 al 11, que van, inciensan a Baal tras dioses extraños, y luego van al templo y dicen: librados somos para seguir haciendo todas esas abominaciones. Si vamos a Oseas 7, versículo 4, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Oseas capítulo 5, versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen al Señor. Si vemos Oseas capítulo 2, versículo 2, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparté pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos.
el versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Oseas capítulo 9, versículo 1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Si vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 6, me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Versículo 7, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Adulteró con los ídolos. Ahí está, fornicación espiritual. El versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. El versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pueden leer todo Jeremías 3. En Números 25, del 1 al 5, vemos que el pueblo fornica con las hijas de Moab. En Números 15, 39, el Señor les dice que no os prostituyáis. Si vamos a Nahum capítulo 3, versículo 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Habla en multitud de fornicaciones. Si vemos Oseas capítulo 4, versículo 11, del 11 al 19, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. O sea, menciona un ídolo y un espíritu de fornicaciones los hizo errar, por estar fornicando con ídolos, por tener ídolos en el corazón. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e inciensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán, vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Beth-Saben, ni juréis viva el Señor, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Si leemos Jeremías 2, capítulo 20, dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré.
Con todo eso, sobre todo collado y alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Y el versículo 23 de Jeremías 2, versículo 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los vales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que turce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Si vamos a Jeremías 9, capítulo 1, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Aquí estamos viendo cómo adulteraban y fornicaban espiritualmente con ídolos. Aún el pueblo ya sabía y creía en un solo Dios. No tenían necesidad que esos otros ídolos, no tenían necesidad de pensar que eran dioses para que fuesen sus ídolos y fornicaran espiritualmente. Aquí el Señor lo está mencionando. Para Dios ya es inmundicia, es idolatría. Y vemos como cada lugar alto tenía ídolos, cada monte, cada montaña, igual que ahora, debajo de todo árbol, en cualquier lugar. Eso lo vemos ahora, igualmente. Copiaron las prácticas de esos pueblos paganos. Y como vimos en Deuteronomio, que el Señor decía, no me adoren, no me sirvan como hacen esos pueblos. No pregunten por ese pueblo cuando lo destruyan y derriban sus altares. No pregunten por cómo ese pueblo adoraba a sus dioses, para que eso mismo hagan con el Señor. Lo vimos. Y aún así lo hicieron, y aún así lo siguen haciendo. O sea, adoptaron todas esas prácticas paganas y lo siguen haciendo. Y el Señor les dijo, no hagan así conmigo. Pero bueno, con esto, o sea, uno pensaría que sería suficiente como para comprender que la idolatría es una aberración y simplemente no trata solamente con imágenes o esculturas, sino que también cada pecado es un ídolo y detrás de ese ídolo está un demonio. Ahí lo menciona, el Señor es el esposo. Si el Señor es el esposo y te vas tras tu pecado, ya estás adulterando, fornicando espiritualmente. Si te vas tras tu ídolo, aunque pienses que no es Dios, para el Señor ya es tu ídolo, ya estás tras tu pecado, que es idolatría, ya estás tras otro Dios falso. Estás cambiando a Dios por otro. Estás adulterando espiritualmente. Y lo estamos viendo en la palabra, así como el Señor les dijo a los fariseos, vuestro padre es el diablo, porque sus deseos queréis hacer. O sea, el que practica el pecado se va tras del diablo, tras un Dios falso, adultera, fornica espiritualmente. O sea, ya se puede comprender que la idolatría no es simplemente una imagen, una escultura, es más profundo. Pero aún así hay muchos que son duros de corazón, y por eso vamos a seguir dando más palabra, porque se ha levantado mucho engaño y hay que derribar todos esos argumentos con la palabra, con la verdad, hasta que por misericordia de Dios algún alma comprenda y se le caiga el velo y entienda
Y luego también más adelante vamos a tocar capítulos y libros que están en la Biblia católica. Y eso habla y testifica en contra de su doctrina, de lo que practican. La palabra de Dios testifica en contra de toda mentira y la derriba. Por esto vamos a seguir dando más palabra. Y si al final siguen duros de corazón, ya son ustedes con Dios. Pero la palabra es dada. Aún lo que está escondido es revelado. Y sale a la luz porque Dios es justo y nadie va a tener excusa. Nadie va a tener excusa de que no oí, no escuché, nadie me dijo, nadie me predicó, no. En aquel día, en el juicio, nadie va a tener excusa. Por eso el Señor cada vez saca todo a la luz. Todo va a salir saliendo a la luz. No hay nada oculto que no salga. Por lo tanto, nadie va a tener excusa. Y ya hemos visto, con tanta palabra, con esto no tienen excusa. O sea, no más. Entonces, en el siguiente video, en la siguiente parte, vamos a hablar del becerro de oro. Porque aquí en el becerro vemos que ellos no creían que el becerro era Dios. Y fue su ídolo. Entonces la palabra sigue derribando todo argumento que se ha levantado en contra de la verdad y justifica la idolatría. Entonces esto lo vamos a ver en la siguiente parte.